Dice, si m partido de n es una fracción propia y además no es el cero, o sea, no es cero, ¿qué significaba eso? Pues que m partido de n, al ser fracción propia, pues tenía que ser más chica que 1, que viene a decir lo mismo que si yo pasando la n al otro lado de la desigualdad, pues me sale que m es menor que n, ¿no? Que n es más grande que m, o básicamente que el numerador es más chico que el denominador, ¿no? Entonces, ¿cuál de los siguientes números serían menores que m partido de n? Me están preguntando si esto puede ser menor que m partido de n. Me están preguntando si esta puede ser menor que m partido de n. Y me están preguntando si 1 menos m partido de n también puede ser menor que m partido de n. Esas son las tres cosas que me preguntan. Y luego pues, me dan estas opciones de aquí, ¿no? Pues bien, ¿qué habría que hacer? En el caso del primero, si m partido de n está elevado al cuadrado, m partido de n es lo mismo que m partido de n por m partido de n. ¿Por qué? Porque m partido de n está dos veces. Al estar elevado al cuadrado, pues está multiplicándose dos veces. Y eso tiene que ser menor que m partido de n según lo que me preguntan, ¿no? Entonces, la idea es que yo tengo esto. Y si tengo esto de aquí, pues precisamente cuando en una desigualdad hay dos cosas que son iguales, pues se pueden quitar. Y si yo quito un m partido de n del lado de la izquierda y quito también uno del lado de la derecha, pues ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría básicamente que m partido de n es menor que 1, porque si en la derecha no me queda nada, por lo que se debe poner, pues tiene que ser un 1. Luego, llego a ¿qué? A la conclusión de que m partido de n es más pequeño que 1, ¿vale? Y es precisamente de donde he partido, es decir, yo partía de que m partido de n fuese menor que 1. Luego, m partido de n al cuadrado siempre va a ser más pequeño que 1 y por tanto esta sí se cumple, ¿vale? Esta sí se cumple. Otra manera de enfocarlo sería, en lugar de partir desde la pregunta, parto desde la información que tengo, que es que yo sé que m partido de n es menor que 1. Entonces, como esto es una desigualdad, podríamos multiplicar en ambas partes de la desigualdad, pues lo que quisiéramos. Y se mantendría esa desigualdad o debería mantenerse. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar en ambas partes, pues el m partido de n, precisamente. Que puedo hacerlo, por cierto, porque me dice que no es un 0. Si fuese 0 no podría, ¿vale? Pero como me dice que no es 0, pues puedo hacerlo. Y entonces, pues ¿qué me queda? Pues me queda precisamente m partido de n por m partido de n, que es lo mismo que m partido de n al cuadrado, y me queda 1 por m partido de n, que es precisamente pues m partido de n, que es justo a donde yo quería llegar. Luego, lo hagamos de la primera manera o lo hagamos de la segunda, se demuestra de que es verdad. De hecho, lo correcto sería hacerlo así. Partir de la premisa, es decir, partir de la situación que me dicen que se está cumpliendo y llegar a la conclusión, es decir, llegar a lo que me preguntan, ¿vale? Entonces, lo hagamos de una manera o de otra, se demuestra, pero es más correcta la segunda. Por cierto, este ejercicio o esta manera, digamos, de demostrar las cosas es muy matemático. O sea, al fin y al cabo es como trabajaría un matemático, ¿no? Haciendo este tipo de demostraciones. Por eso este ejercicio, ya lo dije ayer, me parece demasiado, Pero bueno, el primero es verdadero, o sea que el primero se cumple. Vale, pues voy al segundo. Yo borro esto de aquí y me voy al segundo. Y lo mismo, ¿la idea cuál es? La idea es que si m partido de n, voy a partir de la premisa, si m partido de n es más pequeño que 1, entonces cuando se invierte una fracción, lo que hay que hacer precisamente es invertir también la otra parte al no tener nada como, o sea, al no ser fracción, si quiero ponerla para que se vea como fracción, pues puedo ponerle un 1 debajo y lo que habría que hacer sería invertir también esa fracción.
Lo que pasa es que 1 partido de 1 va a seguir siendo 1 partido de 1. Al invertir la fracción, al quedarme n partido de m, y al quedarme 1 partido de 1 en el otro lado, lo que hay que hacer para seguir manteniendo la desigualdad es darle la vuelta al símbolo. Y en vez de ser menor, pues ahora pasaría a ser mayor. Luego, la conclusión en este caso es que n partido de m tiene que ser más grande que 1. Y entonces, la idea es que si por un lado m partido de n es más pequeño que 1 y por otro lado n partido de m es más grande que 1, de aquí se podría decir que esto es lo mismo que esto. Es decir, que m partido de n es más pequeño que 1 y a su vez como 1 es más pequeño que esto, pues podríamos escribirlo aquí. Si m partido de n es más pequeño que 1 y 1 es más pequeño que n partido de m, entonces lo que llegamos es que m partido de n tiene que ser más pequeño que n partido de m. Sin embargo, a donde se supone que teníamos que llegar era justo a lo contrario, que n partido de m fuese más grande que m partido de n. O sea, yo tendría que haber llegado a lo contrario y he llegado pues a esto. Entonces, si he llegado a esto, esta es falsa. Esta no se va a cumplir nunca. Todo esto lo estoy haciendo yo con letras porque lo correcto es hacerlo con letras, pero podríais hacerlo con números, con algún ejemplo. En el caso de la primera opción, por ejemplo, si os inventáis vosotras una fracción que sea propia, por ejemplo, 2/3, si 2/3 o una más sencilla, para que las cuentas sean más sencillas incluso de hacer, 1/4. Si yo pongo 1/4, ¿vale? Que es 0,25, para que juguemos con los decimales, y lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que sale 1/4 al cuadrado? 1/4 al cuadrado es lo mismo que 0,25 por 0,25. 0,25 por 0,25, esto sería, por cierto, 1 partido de 16, y 1 partido de 16 es 0,0125, creo. 1 partido de 16. Son 0,0625. 0,0625. ¿Vale? Entonces, si 1/4 es 0,25 y 1/4 al cuadrado es un partido de 16, que es 0,0625, esto es más chico que esto, es decir, que 1/4. O sea, se ve que esto es más chico que esto. Luego, esta es verdadera. O sea, cuando yo elevo al cuadrado una fracción que es propia, el resultado va a ser más pequeño. Esa es la idea. Ahora, si hago la segunda, también con números, si yo tengo aquí una fracción que sea, por ejemplo, 1 partido de 4, ¿vale? Que es mi fracción propia, el 1 partido de 4, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Que le dé la vuelta a la fracción. Si yo le doy la vuelta al 1 partido de 4, me queda 4 partido de 1, que es 4. ¿Quién es el grande de los dos? Pues el 4, obviamente. Y supuestamente lo que me dice el ejercicio es que tendría que ser al revés, que me tendría que salir más chico. Y esto no es más chico, es más grande. Con lo cual, pues lo mismo, no me sirve. Entonces, si lo hacéis con números, también se puede deducir. Yo lo he hecho con letras porque es como habría que hacerlo, pero que si lo hacéis con números podéis llegar a lo mismo, ¿eh? Podéis llegar a lo mismo. El problema de hacerlo con números es que realmente no lo estás demostrando, porque lo único que estás haciendo es demostrarlo para ese caso, para esos números en concreto. Si lo hacéis con letras, lo estáis demostrando en general. Y claro, lo ideal es demostrarlo en general, pero que en concreto el primero y el segundo funcionan si lo hacéis con números. Ahora, el tercero, que ahí es donde estaba el problema, el tercero resulta que dije que se cumplía, pero también podía no cumplirse. Es decir, que dependía de los números. En el caso del primero, ¿vale? En el caso del primero, o sea, del punto 3, si tengo por un lado que 1 menos m partido de n tiene que ser más chico que m partido de n, os dije que pensarais en dos fracciones y una de ellas propuse que fuese, pues por ejemplo,
Ayer lo hice con 2 tercios. ¿Vale? 2 tercios sería la fracción que elijo, 2 tercios sería m partido de n, y entonces lo que tendría yo que hacer con esto, pues sería la operación. El mínimo común múltiplo sería 3, 3 entre 1 es 3, por 1 serían 3, menos 3 entre 3 es 1, por 2 es 2. Y el resultado pues me saldría 1 tercio. Claro, la pregunta es, ¿1 tercio, que es el resultado que me ha salido, es más pequeño que la fracción de la que parto, que era 2 tercios? Pues sí, 1 tercio es más pequeño que 2 tercios, porque tienen el mismo denominador y los numeradores en este es más chico que en este. Vale, o sea que aquí se está cumpliendo. De momento es verdadero. Pero si yo, en vez de coger 2 tercios, hubiese cogido como fracción 1 tercio, que sigue siendo propia, o sea, sigue valiéndome, sigue sirviéndome, a la hora de hacer la cuenta, resulta que el mínimo sería 3 también, 3 entre 1 es 3 por 1 es 3, menos 3 entre 3 es 1, por 1, 1, y como 3 menos 1 me sale 2, pues ahora resulta que me sale 2 tercios. Y entonces lo que yo tengo que preguntarme es si 2 tercios es más pequeño que la fracción de la que parto. ¿2 tercios es más pequeño de la fracción que parto? No. Entonces esto es mentira. Y si es mentira, pues no se cumple. Entonces aquí se ve perfectamente que dependiendo de la fracción de donde yo parta, llegaré a la conclusión de que puede ser verdad o puede ser mentira. O sea, depende de la fracción. Cuando algo depende de lo que valga, ya no se cumple o para mí no es verdadero. O sea, si algo algunas veces es verdadero y otras no, no es verdadero. Para mí no es verdadero. Ni para mí ni para las matemáticas en general. Entonces, las respuestas que me daba el ejercicio me decía que solamente podía ser el caso tercero. Y acabo de decir que el caso tercero no siempre es verdad. Hay veces que sí, hay veces que no. El primero y el segundo, no, porque el segundo no es solución. O sea que este fuera. El primero y el tercero sería la opción más, más cercana a la verdad. Ahora lo comentamos. Y el que el segundo y el tercero sea verdad, mentira, porque el segundo no puede ser solución. Entonces, solo el tercero es mentira, porque el primero es verdad. Ahora, solo el primero y el tercero, que es por descarte la que tendría que ser, no es del todo verdadera. ¿Por qué? Porque pasa lo que acabo de decir, que en la tercera hay veces que sí y hay veces que no. Hay veces que se cumple y hay veces que no se cumple. O sea, esto no es verdad siempre. 1 menos m partido de n no siempre va a ser más chico que m partido de n. Algunas veces sí, otras veces no. Con lo cual aquí, para mí, no hay ninguna que sea correcta del todo. Para mí, todas son falsas. Pero dentro de las posibilidades que tenemos, pues la menos falsa sería en todo caso esta, porque incluye el caso del 1, que es verdadera siempre, e incluye el caso del 3, que es verdad en algunos casos. Ya está, este era el ejercicio. Por eso digo que encima de que es complicado, encima no es verdad. O sea, no es correcto lo que son las respuestas. Esta pregunta no debería ni haber contado en el examen, la verdad. ¿Por qué? Pues porque no es cierta para todos los casos. O sea, no son verdaderos ninguno de ellos, ¿vale? Así que este sería ese ejercicio, que fue el que me quedó pendiente. Bueno, pues borro y sigo. Vamos a hacer algunos más de aquí de la parte de fracciones. Vamos con un problema. Dice, entre 3 obreros realizan una obra. El primero realiza la mitad, el segundo los 2/5 del resto y el tercero lo que faltaba para terminar. ¿Qué obrero ha realizado la mayor y la menor parte del trabajo y qué fracción de la obra ha realizado cada uno? Resuelve el problema mediante el modelo de área
y justifica tu respuesta pues en base a ese modelo, ¿vale? Entonces, este problema pues es parecido al problema que hice ayer del examen, pero realmente no es igual, o sea, es parecido en cuanto a la forma de hacerlo, porque lo vamos a hacer como modelo de área, pero realmente no tiene nada que ver, ¿no? Hay 3 obreros, el primero realiza supuestamente la mitad del trabajo, luego deberíamos pintar, para hacerlo como modelo de área, pues un rectángulo, y de primeras, pues lo que tendríamos que hacer sería dividirlo en 2 partes iguales y, pues de momento, asignarle una de esas partes al obrero 1. Pues este trabajo es el que ha hecho el primero de los obreros, ¿no? Vale, ahora, el segundo resulta que hace 2/5, pero hace 2/5 del resto. ¿Eso qué quiere decir? Que si son 2/5 del resto, el resto, que es esta parte que se ha quedado sin colorear, pues ahora hay que dividirlo en 5 partes iguales y de esas 5 partes, pues colorearíamos 2. Y tiene que ser así porque es con respecto al resto, es decir, a lo que va quedando sin pintar. Con lo cual, estas 2 partes pues le corresponden al segundo. Y el resto, y te dice, y el tercero, pues hace lo que faltaba para terminar. Es decir, que el tercero va a hacer entonces, pues estas 3 porciones de aquí. Este sería el trabajo del tercero. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aún? Dividir, y eso sí es importante, todas las partes tienen que estar divididas de la misma manera. Entonces, como esta parte de aquí se ha dividido en 5 al final, la primera, aunque ya se coloreó, también tendríamos nosotros que dividirlas así para que se vean todas las partes iguales y para que sepamos luego poder comparar. Porque en el caso del primero, ahora podríamos decir que cuántas porciones ha pintado o ha hecho ese obrero. Pues 1, 2, 3, 4 y 5 porciones. O sea, el primero ha hecho 5 unidades, el segundo ha hecho 2 unidades y el tercero pues ha hecho 3 unidades. Luego el que más trabajó fue el primero y el que menos el segundo. Ese sería el orden correcto. Luego, por cierto, como hemos dividido la fracción pues en total 10 partes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues se podría decir cuál es la fracción de cada uno, puesto que si el primero ha coloreado 5 porciones de las 10 partes que tiene en total el dibujo, pues el primero ha hecho 5 décimos. Y el segundo ha hecho 2 décimos. Y el tercero, pues ha hecho 3 décimos. Luego estas serían las fracciones de cada uno. Y este sería el problema, básicamente. Este problema era mucho más sencillo que el de ayer del examen, por ejemplo. ¿Vale? Este ejercicio era más sencillo, más típico, ¿no? Siempre suelen ser de este tipo. Así que este problema no tiene más. Otro. Vamos a hacer unos cuantos problemas. Mira, este es igual que el otro, pero cambiando las fracciones, ¿vale? Así que si queréis podéis intentarlo vosotros. Este, por ejemplo. Resuelve el siguiente problema con fracciones mediante el modelo de área. De nuevo, indica en ello quién es la unidad de cada fracción y el problema dice pues, que en una bolsa de frutos secos, 3/4 del peso son cacahuetes, sabiendo que hay 270 gramos de cacahuete, ¿cuánto pesa la bolsa? ¿Vale? Entonces, ¿la idea cuál es? Imaginaros que esta es la bolsa. Si sabemos que 3/4 del peso son cacahuetes, pues lo vamos a hacer dividir esto en 4 partes iguales
y de esas 4 partes pues vamos a indicar que entonces esta y esta pues son de cacahuetes. Esta parte de aquí son los cacahuetes. Vale, y si esa es la parte de los cacahuetes que sabemos que en total pesan 270 gramos, si el total de los cacahuetes son 270 gramos, ¿qué podemos decir de cada porción entonces? Pues que cada porción tiene que pesar 270 entre 3. Pues obviamente, como son 3 partes, las que pesan, o sea, las que son cacahuetes y que pesan 270, pues la idea es que 270 entre 3, que serían 90, va a ser lo que pese cada uno. Es decir, esto pesa 90 gramos y esto pesa otros 90 gramos, que 90 y 90 serían ya 180, y esto pesa otros 90 gramos, que 180 más 90 pues serían 270. Y ahí tengo ya los 270 gramos de cacahuete. Es decir, que a partir de lo que vale uno, de lo que pesa uno, que son 90 gramos, pues ya sabríamos lo que pesa este y este, pero es que también sabríamos que el otro también tiene que pesar lo mismo porque la porción es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que si entonces me están preguntando que cuánto pesa la bolsa, pues se entiende que si la bolsa se dividió en 4 porciones, pues tendrá que pesar 4 por 90 o 4 veces 90. 4 veces 90, pues son 360 gramos. Pues eso es lo que pesaría la bolsa. ¿Vale? Es decir, el problema básicamente está en hacer el dibujo, pintar 3/4 y decir que esos 3/4 son cacahuetes, pero cacahuetes son 3 porciones. Si las 3 porciones pesan 270, es decir, si estas 3 juntas pesan 270, es porque cada porción pues, tiene que pesar 1/3 de esa cantidad. 1/3 de esa cantidad que son 90 gramos. 90, 90 y 90. Bueno, pues como hay otra porción más que también tiene que pesar 90 porque las porciones todas tienen que ser iguales, pues entonces la bolsa entera pesará pues 4 veces 90. 4 por 90 son 360. Pues ese sería el resultado. ¿Vale? Y este pues sería el problema. Cuando los problemas, por cierto, dice que indique quién es la unidad de cada fracción, pues básicamente lo que está indicando o lo que me está pidiendo es que precisamente indique cuánto vale cada porción, es decir, cuál es el valor de cada porción, ¿no? Ya, este lo voy a hacer también porque creo que ha caído alguna vez que otra. Resuelve el siguiente problema mediante modelo de área. Vale, indica lo mismo la unidad. Dice, sabemos que en cada revisión se corrigen 9 décimos de los errores de un manuscrito. Vale, pues entonces la idea cuál es, que si el manuscrito es este, si se corrigen 9 décimos de los errores de un manuscrito, si todos los errores fuesen el total de esta fracción, pues de momento se podría decir que se corrigen pues 9 de cada 10. Eso implica pues, que dividamos esto en 10 partes. Y que de esas 10 partes, pues coloreemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Entonces, esta sería, digamos, la primera corrección. O sea, una vez que se hace la primera revisión o la primera corrección, pues corregiríamos todos esos fallos, pero aún seguiría quedándonos todavía algunos sin corregir. Entonces te dice que el manuscrito se ha revisado 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que si la corrección, cada vez que se corrige, lo que hay que hacer es pues indicar, corregir 9 de cada 10, la primera corrección ya la he pintado
Y de lo que me queda, que es esta porción de aquí, tendría que hacer una segunda revisión y eso implicaría que entonces esta porción de aquí, de nuevo, haya que dividirla en 10 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esas 10 partes, pues que de nuevo corrijamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con lo cual esta es la segunda revisión que hacemos. Esta es la primera y esta es la segunda revisión, ¿vale? Entonces, te dice el problema que todavía, después de haber hecho 2 revisiones a todo el libro, aún quedan 23 errores. Entonces, lo que es mi esquema, en mi diagrama de área o en mi modelo de área, que todavía queden 23 errores, tienen que representar esta porción. O sea, esa porción de ahí son o tienen que ser 23 errores. Y esta es la unidad. Es decir, un cuadradito de estos representa 23 errores. Entonces, la pregunta que me hace el problema es que ¿cuántos errores había en total? Claro, entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues de momento lo que tendría que hacer es, igual que en todos los problemas, dividir todas las porciones para que todas sean del mismo tamaño. Y teniendo en cuenta que las porciones más chicas son estos, los cuadraditos, pues yo tendré que dividir todo este esquema en así, o sea, en las mismas partes que está dividida la parte verde, que sería pues haciendo esto. O sea, continuando lo que son las marcas para allá y para allá, ¿no? En cada caso, este y este. Entonces, ¿cuántas marcas tiene en total el rectángulo? Pues si la primera vez dividí en 10 partes y la segunda vez también he dividido en 10 partes, pues 10 por 10 son 100 partes en total. Es decir, hay 100 partes en este esquema. Si hay 100 partes en este esquema y cada porción son 23 errores, pues podríamos decir, ¿vale? Podríamos decir primero que en la primera corrección se corrigieron 90 partes, que son las partes azules, que son 90 cuadraditos. 90 cuadraditos en la parte azul. Esas 90 partes, si cada una tiene o contiene 23 errores, pues la idea es que 90 por 23 serían los errores que se corrigieron la primera vez. Estos son los errores corregidos la primera vez, en la primera revisión. En la segunda revisión, como se vuelve otra vez a corregir 9 décimos, pues ahora son 9 porciones. Y si son 9 porciones, pues entonces será 9 por 23. Y lo que salga, pues será el número de errores corregidos la segunda vez. Y en total, pues el manuscrito, como está dividido en 100 partes, pues el manuscrito en total tiene 100 cuadraditos. ¿Y eso qué implica? Pues que 100 por 23, que es el número de errores que tiene cada cuadradito, pues será en total, por cierto, 2300 pues errores. Y ese sería el número de errores que había en total en el manuscrito. ¿Vale? Este sería el problema. Aquí una de las cosas que os puede llevar a confusión o a no entender el problema o no sé, es quizá que penséis que el rectángulo es el manuscrito. Me explico, si yo tengo un manuscrito, al fin y al cabo es una página, ¿no? Un folio, con una serie de palabras. Entonces, una cosa es que yo el manuscrito, que esté escrito así, ¿no? Que tenga sus líneas con sus frases y demás. Yo cuando hago una primera revisión, obviamente empiezo desde el principio y llego hasta el final. Y en esa primera pasada, pues corrijo 9 de cada 10 errores. Eso es lo que me quiere decir, básicamente, no es que el folio se divida en 10 partes y yo corrija 9, no. Lo que está diciendo es que de cada 10 errores que haya en el manuscrito, yo me voy a dar cuenta en la primera revisión solamente de 9.
Con lo cual siempre se me va a ir pasando algunos errores. Siempre un décimo de los errores se me va a ir quedando. Por cada 10 errores, uno, pues no me voy a dar cuenta o no lo voy a corregir en esa primera pasada. Luego la segunda revisión, porque hace 2 revisiones, vuelvo otra vez a empezar desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que como ya se corrigieron los errores primero, quedan menos errores y de esos errores que quedan solamente, pues de nuevo vuelve a pasarnos que conforme doy la segunda revisión, pues de cada 10 errores que haya, son 9 los que voy a corregir, con lo cual en la segunda revisión vuelve otra vez a quedarse un décimo de los errores que haya, es decir, de cada 10, uno se me va a quedar también. Entonces, lo que se hace en el escrito o en el manuscrito, en lo que es el esquema, puede llevar a confusión, porque no es que el manuscrito se haya dividido en 100 partes y yo busque los errores aquí, y luego busque los errores aquí y busque los errores aquí. No, no es eso lo que se está haciendo aquí. Esto es una forma de representar que la idea es que si yo dividiese o sea, mejor dicho, si yo tuviera en cuenta que el escrito tiene 2.300 errores, pues la idea es que si 2.300 son todos, la primera vez que se corrigieron, pues se corrigieron 9 partes de esas 10. Es decir, pues 90 por 23, los errores que me salgan, ¿no? Entonces, puede ser que os confunda, a lo mejor, el hecho de que esto se divida así en cuadraditos y que el problema en realidad se haga diferente. Es decir, lo que es la realidad de la corrección del manuscrito no tiene nada que ver con la representación del esquema. Pero es que como me pide que lo represente con modelo de área, pues de alguna manera hay que hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues se haría así. ¿Vale? ¿Sigo entonces? Sí. Sí. Bien, pues voy a por otro. Vamos. Vamos a pasar ahora. Este. Venga, otro problema más, ¿vale? Dice, una persona gasta cada mes la quinta parte de su salario mensual en alimentación y la sexta parte en alquiler del piso, tras lo que le quedan 570 euros. ¿Cuál es su salario? ¿Vale? Entonces, este problema es diferente a los anteriores por un detalle, ¿vale? Voy a ir pintando. Si una persona gasta cada mes la quinta parte de su salario, la quinta parte, que sería un quinto, pues implicaría representarlo así, ¿no? Dividimos esto en 5 partes y pues una de esas partes se va a dedicar a alimentación. Alimentación. Vale. Ahora dice, y ahí donde está la diferencia con el anterior y con el otro, que la sexta parte se entiende que también de su salario completo lo dedica al alquiler del piso. ¿Por qué digo lo de la sexta parte con respecto a su salario total? Porque no dice que sea la sexta parte del resto, ni de lo que queda, ni de lo que le queda, ni de lo que le sobra. Es decir, si hace referencia a la sexta parte, sigue haciendo referencia al salario que tiene, es decir, al total de lo que ha cobrado. Y eso que implica que entonces yo la sexta parte no la debo aplicar a la parte que queda, porque si la primera fracción es un quinto, entonces me quedaría supuestamente 4/5. Esto es el resto del salario, esto que queda aquí. Pero no me dice que sea la sexta parte del resto del salario, es decir, no es la sexta parte de esto, es la sexta parte del total. Entonces voy a hacer una cosa, voy a pintar de nuevo lo que sería su salario completo. Y ahora lo que voy a hacer con su salario es dividirlo en 6 partes. Porque como es un sexto, la sexta parte sería un sexto, pues voy a dividirlo en seis partes. Solo que las voy a dividir en horizontal por diferenciarlas del otro. Pues aquí tengo las 6 partes y de esas 6 partes, pues resulta que una de esas 6 partes, que es esta,
Pues ahora es alquiler. Alquiler. Y ese alquiler, pues es eso, un sexto. Y es con respecto al total del salario. Más que nada porque no dice que sea con respecto a lo que le queda o lo que le sobra. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues juntar estos dos dibujos en el mismo. ¿Por qué? Porque los dos gastos son con respecto al salario total. Entonces, pinto un salario total, su salario total, y por un lado hago la división de 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, y represento un quinto, que esto sería pues alimentación, hemos dicho, ese un quinto, y por otro lado tengo que coger la parte del alquiler. ¿Cuál es el problema? Que al no estar dividido de la misma forma, me va a costar trabajo pintarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que podemos hacer es dividir los dos salarios de la misma manera. Como si este lo hemos dividido en cinco partes verticales, pues voy a dividir este también en 5 partes verticales. Hago 1, 2, 3, 4 y 5, con lo cual, ¿cuántas porciones son un sexto? Pues 1, 2, 3, 4 y 5 porciones. Mientras que el otro, pues hay que dividirlo también en este caso horizontal, en 6 partes. Luego esto sería así, pues sería 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Y entonces me quedaría pues que 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones son las que se dedican a alimentación. Que de hecho, pues si mezclamos las dos fracciones en una sola, que sería el salario, pues lo que tendríamos es que dividir esto también en 6 partes. De manera que esta parte que ya he coloreado, que serían las 6 porciones que he dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues son de alimentación. Y ahora tengo que colorear también de lo que es su sueldo, pues 5 porciones que va a ser destinado al alquiler. Esas 5 porciones que destina al alquiler pueden ser esta, 1, 2, 3, 4 y faltaría una más, una porción más, que no puede ser esta porque esta ya la ha utilizado para la alimentación, entonces tendríamos que meter pues una más que la podéis coger de donde queráis. Es decir, se coge de aquí o se coge de por aquí, ¿vale? El caso es que se tendría que coger de esa manera. Bueno, pues si un quinto es esto y un sexto es esta parte en roja, un sexto y un quinto, te dice el problema que tras pagar el alquiler y la alimentación le quedan 570 euros. ¿Eso qué significa? Que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 porciones, esas 19 porciones amarillas son 570 euros. O sea, esta parte que está en amarillo, que es lo que le ha sobrado, lo que le queda después de haber pagado lo que tenía que pagar, son 570 euros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Lo que tendríamos que hacer sería averiguar cuánto vale cada porción, es decir, cuánto dinero representa cada porción. Pues si 570 euros son 19 porciones, una porción serán pues 570 entre 19. Ese 570 entre 19 va a ser lo que valga pues una porción. 570 entre 19 son 30 euros. Es decir, que en este esquema, en este diagrama, cada porción, cada unidad son 30 euros. Luego, ¿cuánto pago, por ejemplo, de alimentación? Pues si son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las porciones, pues 6 por lo que vale cada porción, que son 30 euros, pues se gastó 180 euros en alimentación. ¿Y cuánto pago de alquiler? Pues si tiene 1, 2, 3, 4 y 5 porciones, pues 5
por 30, que serían 150 euros, pues eso es lo que pagaba de alquiler del piso. Pues la idea es esta. Esto es importante, esta sería la unidad, es decir, lo que vale cada cuadradito, porque sabiendo lo que vale cada cuadradito, pues sabríamos cuánto valen, pues eso, las diferentes partes del problema. Y es más, teniendo en cuenta que hemos dividido el rectángulo entero, el salario entero, en 5 por un lado y en 6 por otro, en total entonces tenemos 30 cuadraditos. Luego si multiplico 30 por 30 euros que vale cada cuadradito, pues me salen 900 euros, que sería realmente pues el salario total que tiene esa persona. ¿Vale? Pues como la pregunta es ¿cuál es su salario total? Pues su salario total sería esto, 900 euros. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre estos problemas? Yo no tengo duda. Venga, pues borro y sigo. Vamos por aquí. Venga, voy a pasar ahora entonces a la parte de lo de pasar de decimal a fracción, que es esto de aquí. Y nos metemos ya con los decimales. Venga, pues mira, antes de empezar, voy a poner esto aquí abajo. Antes de empezar con esta parte, pues una de las cosas que tenéis que saber, pues es que las fracciones y los decimales, al fin y al cabo, representan lo mismo, números racionales, lo único que son formas diferentes de representación. Es decir, la fracción, una fracción, pues sería representar un número racional de esta manera, mientras que un decimal, pues sería una forma de representar un número pues con una parte se dice entera y luego lo que sería pues una parte decimal. Que es lo que está detrás de la coma, ¿no? La parte entera y la parte decimal. Bueno, pues dentro de lo que es los decimales tenemos que diferenciar pues, distintos casos, ¿no? Distintos tipos de decimales. Los decimales pueden ser exactos, pueden ser periódicos, que dentro de los periódicos, a su vez, tenemos dos casos que serían los puros y los mixtos, ¿vale? Y aparte de ellos, también están los decimales ni exactos ni periódicos, ¿vale? A los primeros, a estos dos primeros, estos decimales son los únicos que pertenecen a lo que serían los números racionales. Que por cierto, la palabra racional viene de razón y en matemáticas pues una razón es una fracción, ¿no? Una división, un cociente. Se dicen que son números racionales porque estos números de aquí, los decimales exactos y los decimales periódicos, se van a poder representar como fracción. Es decir, son estos los que se pueden expresar como fracción y por tanto pasar a fracción. Pero estos de aquí, ni exactos ni periódicos, se dicen que son irracionales. Y los irracionales, lo que tienen de especial es que no se pueden expresar como fracción. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, el de convierte los siguientes decimales a fracciones, son solamente periódicos porque son ellos los que se van a poder pasar a fracción, no los irracionales que no se pueden, ¿no? En este caso no se podrían. Por cierto, ejemplos de decimales exactos, pues un decimal exacto tiene que cumplir que la parte decimal, es decir, la parte que tenga detrás de la coma, pues acabe en alguna cifra concreta
y no haya nada más. Es decir, no podamos continuar poniendo ningún número, a no ser que sean ceros, en el que se les podría añadir todo lo que quisiéramos. Pero la idea es que se queda aquí. De hecho, se le llaman decimales exactos porque los decimales exactos deben proceder precisamente de una división que sea exacta. Es decir, que su resto sea cero. Al ser la división exacta, al tener resto cero, pues la división acaba en un momento determinado, acaba, no se puede continuar. Y de ahí pues que tenga un número finito de cifras decimales, ¿vale? Entonces, estos serían ejemplos de decimales exactos. Luego, los decimales periódicos, ¿cuáles son? Pues aquellos que no acaban. ¿Y no acaban por qué? Porque repiten sus cifras decimales pues constantemente. Hay algunos que van a repetir toda su parte decimal, es decir, todos los decimales que tengan los va a repetir. Por ejemplo, 2,5555555, que no terminaría nunca. Siempre podríamos poner un 5 más, que proceden, por cierto, de divisiones precisamente en las que no da exacto nunca. Y lo que va a ocurrir aquí básicamente es que el resto se va a ir repitiendo siempre el mismo. Como se va repitiendo siempre el mismo, pues la división siempre va a tener la misma parte decimal, ¿no? Y luego otro ejemplo pues sería, yo qué sé, 3,142, 142, 142 y así continuaríamos pues todo lo que quisiéramos, ¿no? En el caso de los mixtos, tienen una parte decimal, de hecho la que haya a continuación justo de la coma, va a haber una parte que no se repita, por ejemplo 3,5, y luego a partir de un cierto número, pues empieza a repetirse. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 3,5, 7, 7, 7, 7, 7 sería mixto porque el 5 no se repite, sino que se está repitiendo a partir de aquí. Y otro ejemplo pues sería pues el 1,72434343, ¿vale? Este serían ese tipo de decimales. Luego los decimales ni exactos ni periódicos, ¿vale? Son precisamente números que no terminan, es decir, tienen que tener infinitas cifras, pero no son periódicos, es decir, no van a repetir nada. Salen, digamos que los números decimales van saliendo aleatoriamente, ¿no? Ejemplos de estos números, pues serían los famosos, ¿no? El número pi, por ejemplo, que es un número irracional, tiene infinitas cifras, no sigue ningún patrón, ni va a repetir nada, ¿no? Y de hecho no terminan sus cifras decimales, siempre podríamos obtener una más, ¿no? Por ejemplo, el número E, ¿vale? El número de Euler, ¿vale? También es un número de estas características. El número phi también es un número de estas características. Estos tres números son famosos, digamos, tienen su propio nombre, su propia letra. Luego hay otros números que también son conocidos y que también son de este tipo, que serían, por ejemplo, las raíces cuadradas de números primos, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Todos esos números son también de este tipo, son irracionales, ¿vale? Y si os quisierais vosotros inventar un número que fuese de estas características, pues podéis hacerlo si lo que hacéis es, detrás de la coma, inventaros una secuencia que sepamos que no va a repetir nada. Por ejemplo, 5,10, 100, 1000, 10.000 puntos suspensivos. Si yo escribo este número, lo que estoy diciendo es que no va a acabar nunca, por eso al poner el punto suspensivo esto va a continuar siempre, y no voy a repetir nada tampoco, porque yo lo que estoy haciendo básicamente es añadir un 0 más a lo que sería la secuencia. Luego el siguiente sería un 1 y 5 0, y el siguiente sería un 1 y 6 0, y luego un 1 y 7 0, y así, y no va a terminar nunca, porque siempre puedo añadir un 0 más, y no va a repetir nunca porque no se está repitiendo los números. Repetir sería, ojo, si fuese 5,10, 10, 10, 10, 10. Eso sería repetir. Pero aquí no se está repitiendo nada. Entonces esto sería también números de este tipo, números irracionales, ¿eh? Pues todos estos son los números decimales, pero en concreto los que nos interesan en este tema, porque este tema es el tema de los números racionales, pues son los dos primeros, los exactos y los periódicos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es quitar esta parte, porque no nos interesa,
¿vale? Y quedarme pues con el resto, ¿vale? Pero que sepáis que decimales de este tipo también hay, ¿eh? Bien, bueno, pues el ejercicio en concreto, que es este, ¿vale? Lo voy a subir aquí. Aquí. El ejercicio, pues me pide que pase los decimales periódicos, que además me dice que son periódicos, este de aquí, este de aquí y este de aquí, que los transforme a fracción, ¿vale? Entonces, para pasar un decimal a fracción, hay un método, que es el que lo voy a explicar, ahora lo voy a hacer con el método, pero había también formas, truquillos, que se basan precisamente en ese mismo método pues para obtenerlo directamente o algo más rápido, ¿no? Pero que el método es el que os van a pedir en el examen, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir cada uno de esos números pues de forma abreviada. La forma abreviada pues se basaba sobre todo pues, en escribir, por ejemplo, en este caso, pues 1, y como lo que se repite es 35, 35, 35, pues yo pondría 1,35 y el sombrero, ¿no? El gorro, el arco este, pues se le pone el 35 para indicar que eso es lo que se repite. Este, por ejemplo, este segundo sería 3,0, pero sin embargo lo que se repite es 76, 76, 76, luego el gorro debe empezar pues aquí, ¿no? Y el 0,44444, como lo repite todo, pues esto es un 0,4 directamente pues periódico en el 4. ¿Vale? Entonces, estos son los tres casos, tanto este como este son puros y este pues sería mixto porque tiene ahí un 0 que no se está repitiendo. Bien. ¿Cómo se pasa de decimal a fracción? Antes de meterme con estos, os voy a explicar cómo se hacen los exactos, ¿vale? Los exactos, que son más sencillitos, por ejemplo, el 1,5. El 1,5, pensad que 1,5 yo lo que tengo que hacer es convertirlo a fracción. Entonces, para yo convertir a fracción un número, voy a hacer primero esto. Le voy a poner un 1 debajo. Es decir, como 1,5 puede ser perfectamente lo mismo que 1,5 entre 1, o 1,5 entre 1, de momento ya tiene por lo menos la forma de fracción. Ahora, ¿qué ocurre? Que no puedo tener decimales en ninguna de las dos partes. Entonces necesito quitarme este decimal de aquí. Entonces, como en las fracciones se podían obtener fracciones equivalentes, y para obtener fracciones equivalentes lo que hacíamos básicamente era o multiplicar o dividir arriba y abajo por la misma cantidad, pues lo que vamos a hacer precisamente es eso, es esta parte, multiplicarla arriba y abajo por un número que haga que el decimal desaparezca. Lo fácil que sería, teniendo en cuenta que la coma, si la muevo una posición a la derecha, ya desaparecería, pues mover la coma hacia la derecha era multiplicar por 10. Luego, si yo multiplicase por 10 arriba y abajo, o sea, aquí y aquí, ¿qué ocurriría? Pues que 1,5 por 10 pues serían 15 y 1 por 10 pues saldría 10. Y esto ya sería una fracción, ya no habría decimales por ningún lado y esto, por tanto, tiene que ser equivalente a esto. Entonces ya tendría pasado lo que es el decimal a fracción. El truco que decía que escribieseis el número sin la coma, que el 1,5 sin coma es 15, y que se pusiera un 1 debajo y tantos ceros como números decimales tenga. Es lo mismo, o sea, lo que acabo de hacer ahora mismo es igual que si utilizo el truco del tirón. Pero aquí al menos estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo o el porqué de lo que estoy haciendo, ¿no? Por cierto, 15 partido de 10 se podría haber también simplificado más, se podría obtener otra fracción equivalente si divido arriba y abajo entre 5, porque 15 entre 5 pues sería 3 y 10 entre 5 pues sería 2. Y entonces la fracción 3 medios también es otra forma de expresar el 1,5 como fracción. De hecho, si en vez de haber multiplicado por 10 hubiésemos multiplicado por 2, desde el principio, pues 1,5 por 2 da 3 de resultado y 1 por 2 da 2 de resultado. O sea que no siempre hace falta multiplicar por 10.
Por 10 es más cómodo porque al final por multiplicar por 10, ya digo, es mover al final la coma hacia la derecha y sabiendo cuántas posiciones me tengo que mover, pues ya sabría o me aseguraría de que el resultado ya no va a tener decimal por ningún lado. Pero que no es obligatorio hacerlo por 10. Se puede buscar una combinación de números que, oye, que me salga del tirón fracción sin ser un 10. ¿Vale? Entonces, esto sería los decimales, el cómo se pasa de decimal a fracción, de decimal exacto a fracción. Ahora, los casos nuestros son los periódicos. Y entonces, ¿cómo se pasan los decimales periódicos? Porque claro, el problema de los decimales periódicos es que si yo hago esto, 1,35, por ejemplo, que es el primero, lo intento poner haciendo lo mismo de antes. El primer problema que yo me voy a encontrar es que si pongo 1,35 partido de 1, he dicho yo que lo suyo sería buscar un número arriba y abajo que al multiplicarlo moviese la coma hasta el final. ¿Cuál es el problema? Que no hay final. Es que los decimales periódicos no tienen un final. Los decimales periódicos son precisamente, pues eso, ¿no? Tienen infinitas cifras decimales. Tienen infinitas cifras decimales. Luego, no podríamos multiplicar ningún número que hiciese que la coma se pusiera al final, porque no hay un final, simplemente. Entonces, este método no sirve cuando son decimales de este tipo. No podemos hacerlo de esa forma. Entonces, hay que buscarse otra manera. ¿Qué manera tenemos? Pues mirad, lo que se hace es como, pues eso, una especie, igual que cuando yo digo que 1,5 es lo mismo que 3,5, que es lo que me ha salido antes, pues lo que vamos a hacer es decir que el número 1,35 periódico, que 1,35 periódico es lo mismo que periódico entero, es lo mismo que 35, 35, 35, 35, 35, pues esto de aquí vamos a decir que es igual pues a una fracción que como no conozco la voy a llamar x. O sea, x aquí representa la fracción que busco, es decir, la fracción que quiero transformarla. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a jugar con esta igualdad. ¿Cómo vamos a jugar con esta igualdad? Tened en cuenta que el problema que tienen los decimales periódicos es ese, que tiene infinitas cifras, pero lo bueno precisamente que tienen es que todas las cifras son siempre las mismas, 35, 35, 35, 35. Entonces, si yo os preguntase, por ejemplo, ¿qué haría yo a este número? Es decir, ¿cómo movería yo la coma para que me saliera un número distinto a este, pero que tuviese las mismas cifras decimales? Pues la idea sería que si yo, por ejemplo, esta coma la moviese aquí, por ejemplo, por ejemplo, si yo la coma la muevo aquí, me saldría 135,35, 35, 35, 35. Es decir, si yo muevo la coma de aquí a aquí, la parte decimal del primero y la parte decimal del nuevo serían iguales. Y entonces en eso es lo que se basa el método. El método lo que se va a basar es en buscar una manera de que la coma la movamos a un sitio, a un lugar, donde después todo sea igual que lo que había. Claro, ese cambio, ese movimiento que vamos a hacer nosotros implica que movamos la coma de aquí a aquí, que son dos posiciones. Luego, si son dos posiciones, lo que voy a tener que hacer es multiplicar por 100. Entonces voy a multiplicar por 100. Pero claro, al ser esto una igualdad, los cambios que hagamos en la parte de la izquierda de la igualdad también tenemos que hacerlo en la parte de la derecha. Si yo multiplico por 100 en la parte de la izquierda de la igualdad, es decir, si yo muevo la coma dos posiciones a la derecha, resulta que me va a quedar, hemos dicho, 135, 35, 35, 35, 35, 35, todas las veces que queramos. Pero ese cambio que he hecho que ha sido por multiplicar por 100, también se lo tengo que aplicar a la otra parte de la igualdad, que es la fracción, esa que estoy buscando,
y por tanto pues me va a quedar pues x por 100, es decir, 100 por x. Entonces el cambio a la izquierda implica un cambio a la derecha. Y de momento pues tengo este nuevo número decimal tiene detrás de las comas las mismas cifras que tenía el otro. Luego voy a usar precisamente la igualdad del principio, o sea, la de 1,353535. Eso sí, haciendo coincidir la coma con la coma, 1,353535, que era el número x, que era la fracción que yo buscaba, y lo que se hace precisamente con estas dos ecuaciones, con la del principio y con la nueva, con la que he conseguido obtener multiplicando por 100, moviendo la coma a la derecha, pues con esto lo que se hace es un sistema por reducción, es decir, se restan las dos ecuaciones. Si nosotros restamos las dos ecuaciones, por un lado, en la parte decimal, como todo lo que hay detrás de la coma del primero y todo lo que hay detrás de la coma del segundo es lo mismo, pues de momento al restar se va a ir todo, porque 35, 35, 35 restándose se van. Y me queda esta parte, que es 135 menos 1, voy a poner así, 135 menos 1, y luego en esta parte de aquí, si tengo a 100x y le quito una x, pues a 100 le quito una, me quedan 99. Y tengo entonces 99x. Como al fin y al cabo yo lo que quiero es averiguar cuánto vale la x, porque la x es la fracción, pues de esta igualdad lo que me quedaría ya sería solamente despejar la x. Como pasando este 99, que está al lado de la x multiplicando, al otro lado dividiendo. Y me quedaría 135 menos 1 partido de 99. Bueno, pues esta cuenta, que sería 134 partido de 99, sería la fracción de este decimal. Y ya tendríamos, por tanto, pasado o convertido el número decimal periódico a fracción. Bueno, entonces, repito para que os quede más claro. El número que me dan, el 1,35353535, lo escribo con sus cifras, 1,353535. Y lo llamo x porque quiero que esa x sea la fracción, la incógnita en este caso. ¿Qué hago después? Modifico el número moviendo la coma a otro lugar, de manera que lo que haya detrás de esa coma también sea igual a lo que había. Es decir, si detrás de la coma había 35, 35, 35, 35, pues al mover la coma va a seguir estando el 35, 35, 35, 35. Y por tanto, pues ese nuevo número tiene que ser igual, obviamente, pues a 100 por x, porque he movido la coma a dos posiciones. Si hubiese sido una o tres, pues ya no sería 100, sería 10 o sería 1000. Y en el caso del original, que era 1,35, 35, 35, 35, pues ese se mantiene igual con la x. Se restan las dos partes, la parte decimal de uno con la del otro se va, la parte entera con la parte entera no se va, me sale ese resultado. Y en la parte de las x, pues resto. 100 menos 1, 99. Y ya, por tanto, puedo despejar la x. Y lo que me salga, pues será el resultado. Otro, para que veáis cómo se haría. Voy a hacer el del 0,444. El 0,4 periódico, que es 0,444444. Voy a llamarlo x. Y entonces lo que tengo que hacer es mover la coma hasta algún lugar donde lo que haya detrás de esa coma siga siendo lo mismo que había. Si detrás de la coma lo que se repite son los 4, bastaría con que lo moviésemos un lugar a la derecha, porque si lo muevo un lugar a la derecha sigue habiendo 4 después. Ese movimiento de una posición pues implica que multiplique solo por 10 en las dos partes. Entonces, si multiplico por 10, es decir, si muevo la coma una posición, el número se va a quedar como 4,44444, y eso va a ser, pues esto, un 10x aquí, y el original, que es 0,44444, se quedaría pues como x. Y restando esas dos partes, pues me quedaría que esta parte y esta parte, por ser iguales, pues se van a anular. 4 menos 0 va a ser 4.
10 menos 1 van a ser 9x y por tanto x pues va a ser 4 partido de 9. Y este sería el resultado. Y ya tendría pasado lo que es el decimal pues a fracción. ¿Vale? Y luego el de en medio, ¿no? Este que es mixto. En el caso de los mixtos, pues hay un paso más, ¿no? Que hay que hacer o algo más que hay que tener en cuenta, que sería pues lo siguiente. Si yo tengo el 3,076 3,076 y lo que se repite es solo el 76, 76, 76, 76. Lo primero que tengo que darme cuenta es que desde aquí es difícil que me vaya a pasar que moviendo la coma me quede lo mismo porque este 0 solamente aparece una vez. Entonces habría que intentar convertir primero este número que es mixto, o sea, periódico mixto, a periódico puro, para que todo lo que haya detrás de la coma se repita. Entonces, el primer paso que hay que hacer es eso, cambiarlo, ¿vale? Cambiar hacer ese cambio. Entonces, para hacer ese cambio, voy a llamar x a la fracción que va a ser este de aquí, y el primer paso que vamos a hacer es mover la coma justo a donde va a empezar a repetirse lo que es la parte decimal, 76, 76, 76, 76. Es decir, que hay que hacer un primer cambio aquí, que sería mover la coma a una posición, luego esta parte vamos a tener que multiplicarla por 10, ¿vale? La vamos a tener que multiplicar por 10 y entonces el número me va a quedar como, pues me va a quedar en vez de 3,076767676, pues me va a quedar como 30,76767676. De esa manera ya tengo un periódico puro. Lo único que ha implicado hacer un primer cambio, que es multiplicar por 10 las dos partes, luego aquí tendríamos pues un 10x. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mover la coma de nuevo a una posición en la que se vuelva a repetir. Y en este caso tendría que moverlo aquí para que a partir de ahí vuelva a ser 76, 76, 76, 76. Luego, si muevo la coma hasta ahí, implicaría multiplicar por 100, son dos posiciones. El número, por tanto, me quedaría 3076,767676. Y entonces la parte de la derecha tendríamos que multiplicarla por 100. Claro, la parte de la derecha yo ya tengo un 10x. Multiplicar 100 por 10x realmente es multiplicar 100 por 10, que sería 1000x. Bueno, pues ¿qué se hace? Se tiene que restar este, que tiene ya detrás de la coma 76, 76, 76, con este, que era el que tenía detrás de la coma también el 76, el que convertía a puro, ¿vale? 76, 76, 76, que es el del 10x. Luego, restando esos dos casos, ya sí coinciden las partes decimales. Esta parte decimal con esta parte decimal son iguales y se van. Me queda entonces esto menos esto, ¿vale? 3046. Y en la parte de la derecha, pues 1000x menos 10x, que serían 990x, pues me va a quedar entonces que x es igual a 3046 partido de 990. Y esa pues sería la fracción. Entonces, en el caso de los mixtos, lo que tenéis que hacer es primero convertir el número mixto a periódico puro, como moviendo la coma, la posición que te haga falta para que después de la coma se repita todo, y a partir de ese cambio se tienen que modificar de nuevo. ¿Para qué? Pues para que la coma la pongamos en otro lugar que vuelva a repetir pues toda la parte decimal, de manera que luego podamos restarlo y se nos vayan los decimales. O sea, el objetivo es ese. El objetivo siempre es que los decimales se me vayan. ¿Para qué? Para que lo que me queden sean números enteros y poder construir con esos números enteros la fracción.
¿Vale? Entonces, este es el método. Este sería la forma en la que él os lo pediría. Pero es verdad que hay un truquillo que básicamente es lo mismo que el método, pero sin hacer el método. Y llegáis a la misma cuenta, llegáis a la misma conclusión. ¿Cuál es ese caso? Pues en el caso de los puros, que serían estos dos, por ejemplo, pues se dice que se pone una fracción. Tenéis que escribir el número entero sin coma y sin gorro, que si yo le quito la coma y el gorro, por lo que me queda es un 4, y tengo que poner tantos 9 como número haya dentro del gorro. Si lo que hay es un solo número, pues entonces se pone un 9. Y ya está. Y esa es la fracción, no tengo que hacer más nada. En el 1,35, o lo mismo, 1,35 periódico, tendría que escribir el número entero sin la coma y sin el gorro, luego esto sería 135. Y luego la parte del gorro, como tiene dos cifras, pues tendríamos que poner dos nueves. Y esta sería la fracción. ¿Vais a decir algo? No, ¿no? Y el otro número, que es este, que es el mixto, en el caso del mixto, el proceso era parecido. ¿Vale? Por cierto, aquí hay una cosa que se me ha olvidado, que este no es así. En el de arriba y en el de abajo, habría que restarle a ese número, habría que restarle lo que hay a la izquierda del gorro, ¿eh? Perdón, eso se me ha olvidado. Que es, en el caso del primero, como es un 0, pues no me afecta en nada, sigue siendo 4 novenos. En el caso del de abajo, sí que me afecta, tengo que restarle el 1 que hay a la izquierda del gorro. Y entonces me quedaría 134, ojo, entre 99. Estas serían las fracciones. Esto no se puede olvidar. Es el número entero sin la coma y sin el gorro, menos lo que hay a la izquierda del gorro. Y en el mixto, 3,076, como lo que se repite es el 76, tendríais que escribir el número entero sin coma y sin gorro. Es decir, el 3, el 0, el 7 y el 6. Tenéis que restar lo que hay a la izquierda del gorro, no de la coma, del gorro, que lo que hay es un 30. Y tenéis que dividir por tantos 9 como número haya dentro del gorro, que en este caso hay 2, por lo cual esto serían 2 9. Y además, que eso es lo que cambia con respecto al puro, si hay algún número entre la coma y el gorro, que en este caso hay una cifra, pues se pone un 0 por cada cifra que haya entre la coma y el gorro. Y entonces al final, pues esto daría 3046 partido de 990. Pues estas serían las tres fracciones, pero claro, esta forma no es la que él quiere, esta forma no es el método es el que él quiere. Esto está bien porque es más rápido, porque se obtiene sin tener que estar escribiendo tanto, pero no es la forma que os va a pedir. Si os pide el ejercicio, os va a pedir el método, no esto. ¿Vale? Venga, pues esta parte fuera también. Y luego, quiero ver antes de dejarlo por hoy, la parte de los porcentajes. Esta. Es otra forma de expresar también lo que son las fracciones, ¿vale? Una fracción, por ejemplo, 7 partido de 10, ¿vale? Si lo que hacemos con la fracción es buscar una equivalente para que en el denominador tenga un 100, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues tendríamos que multiplicar arriba y abajo por 10. 10 por 10 sería 100. Bueno, pues 7 por 10 serían 70. Esta fracción, que es equivalente a 7 décimos, sería lo mismo que decir o hablar del 70%. Es decir, un porcentaje no es más que otra forma de expresar pues, una fracción. De hecho, los números racionales, que es de lo que va este tema, pues tiene, digamos, las tres formas de expresarse. Tiene la forma de expresarse pues como fracción, que es lo primero que hemos visto, luego como decimal, que es lo que hemos estado viendo ahora, y luego pues como porcentaje. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de 7 partido de 10 o
o lo que es lo mismo, 70 partido de 100, porque son equivalentes, pues representaría el 70% en el caso de porcentaje, y por cierto, como decimal, 7 partido de 10, pues sería lo mismo que 0,7, o 70 partido de 100 se podría expresar también como 0,70. Lo que pasa es que el 0 del final, pues no hace falta ponerlo, lo podríamos poner de esta manera, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, esto y esto es lo mismo, y esto pues es lo mismo, y habrá veces que trabajemos con una cosa y otras veces con otra y demás, ¿no? Y ahora pues nos toca trabajar con lo que son los porcentajes, ¿no? Pues bien, de los porcentajes, ¿qué es lo que tenéis que saber? Sobre todo, lo primero que tenéis que saber, un segundo, de los porcentajes lo que tenéis que saber es que, por un lado, habrá ejercicios en los que os pidan que calculéis el tanto por ciento de una cantidad, por ejemplo, de 50, y lo que me pidan sea el resultado. Habrá otros casos en los que me pidan el tanto por ciento de una cantidad desconocida y me digan cuál es ese resultado, o habrá veces incluso que lo que no sepamos sea el tanto por ciento de una cantidad que sí vamos a conocer y que me van a decir cuál es el resultado. Yo qué sé, esto por ejemplo. Entonces, la idea es que con porcentajes me puede pasar que la incógnita esté aquí, o que la incógnita esté aquí, o que la incógnita esté aquí. Eso a la hora de aplicar un porcentaje, ¿vale? Los tres casos se hacen igual, es decir, el 20%, que sería lo mismo que escribir 20 partidos de 100, o lo que es lo mismo, 0,20, pues el 20%, el D en matemáticas siempre representa un por, o en este caso va a representar un por, y luego pues tengo el 50. O sea que lo que tendría yo que hacer básicamente es escribir pues 0,20 por 50 y calcular pues cuál es el resultado. ¿Vale? Entonces simplemente haciendo esta cuenta, pues me saldría ese resultado, que en este caso pues sería 10, y aquí pues sería pues 10. ¿Vale? Y este sería el 20% de 50, ¿no? El 20% de algo que sea 10, pues sería ahora justo decir pues que el 20%, que hemos dicho que es 0,20 por la cantidad que no conozco, que la podríamos llamar X, pues tiene que ser igual a 10. Y entonces ya de aquí, pues lo que se haría sería despejar la X, pasando ese 0,20 que está multiplicando, pues al otro lado dividiendo. Y 10 entre 0,20, pues en este caso, ¿qué me daría? Pues me daría pues 50. Y ya tendríamos esa cantidad ahí, ¿no? Y luego está el último caso, que es el X%. Claro, cuando yo tengo un porcentaje, si sé cuál es el número, pues lo puedo expresar como decimal, porque si el número, por cierto, tiene dos cifras y es por ciento, pues esas dos cifras son las dos cifras que van detrás de la coma. Pero si fuese una, 5%, por ejemplo, no es 0,5. Eso es mentira. El 5% es 5 partido de 100 y esto saldría 0,05. Es decir, para que el porcentaje lo podáis escribir directamente detrás de la coma, necesito dos cifras. Y claro, 5% es lo mismo que 0,5%, o 0,5 es lo que habría que escribir detrás de la coma. O sea, es necesario que tenga dos cifras, ¿eh?, para que os salga. Y de hecho, si os pusieran, por ejemplo, tres cifras en un porcentaje, el 120%, pues la coma tendría que ir aquí. Es decir, para que me queden dos detrás de la coma, y este sería el resultado. Esto sería 1,20. El 120% se escribiría como decimal, pues como 1,20, porque sería 120 entre 100. Y sale eso, ¿eh? O sea que esto para que sepáis cómo se escriben los porcentajes a decimal del tirón, y que tengáis cuidado con los de una cifra, ¿eh?, que son así. Bueno, pues cuando tengo un X%, el problema es que no sé cuánto vale la X, no sé si tiene una cifra, si tiene dos, si tiene tres, y tampoco se escribe 0,x, porque esto no tiene sentido. Entonces lo que hacemos es escribirlo como fracción. Ponemos X partido de 100. O sea, el X% es X partido de 100. Eso sí, por 80. Y sabemos que eso tiene que dar 10. Luego lo que hay que hacer de esta igualdad pues sería dejar la X sola. ¿Cómo? Pues pasando el 80 que está multiplicando al otro lado dividiendo, y el 100 que está dividiendo pues al otro lado
multiplicando. Y entonces ya pues sería aplicar esta fórmula, que esto se multiplicaría el de arriba con el de arriba y abajo pues, por 1, y nada, pues 1000 entre 80. 1000 entre 80 sale pues 12,5. Pues 12,5 debe ser el porcentaje que hemos aplicado en este problema. Estos son cómo se calculan los porcentajes. Pero luego, después de cómo se calcula un porcentaje, aparte, tenemos unas cuentas que se hacen también con porcentajes que se llaman pues aumentos y disminuciones. Y disminuciones porcentuales. Y esos aumentos y esas disminuciones porcentuales, pues yo lo voy a representar diciendo que si aumenta un tanto por ciento o si algo disminuye un tanto por ciento, lo que vamos a hacer va a ser, en el caso de que aumente, pues sumar 1 más ese 20%. Un segundo. ¿Sí? Sí, dime. Venga, pues me paso ahora en un ratito. Venga, hasta ahora, gracias. Hago el aumento de un 20% haciendo 1 más el 20%. Por cierto, aumentar un 20% sería lo mismo que escribir un 120%, que es lo que he escrito antes, por ejemplo, cuando quería poner un número de 3 cifras, ¿vale? Y ese 1 más 20%, pues sería lo mismo que 1 más 0,20. Luego me saldría, pues, 1,20, que es lo mismo, ya digo, que ese 120%. Mientras que si hago una disminución del 15%, entonces tengo que a 1 restarle el 15%, que sería lo mismo que hacer 1 menos pues 0,15, y 1 menos 0,15 pues sería un 0,85%. ¿Vale? O sea que al final es como si al 100% le sumáramos, en el caso del aumento, el 20%, me saldría 120%, y en el caso de las disminuciones es como si al 100% le restáramos el 15%, que me saldría ese 85%, que es esta cantidad de aquí, ¿no? Bueno, pues escribir la variación, el aumento o la disminución en forma decimal, o sea, de esta forma, se dice que estos son índices de variación. Y lo vamos a llamar pues IV, índice de variación, ¿vale? En los problemas de aumento y disminuciones, pues puede pasar que solo aumente o solo disminuya, o que ocurran las dos cosas, o que hagan dos aumentos, o que hagan dos disminuciones. Es decir, se pueden hacer combinaciones como queramos, ¿no?, de todo esto. La clave está en que una vez que sepamos ya calcular los índices de variación, siempre en los problemas va a haber una cantidad inicial, un precio inicial, que va a sufrir una variación, es decir, va a sufrir un aumento o una disminución porcentual, y me va a dar de resultado pues un precio o una cantidad final. Y esto es al fin y al cabo lo que nosotros usaríamos. Que por cierto, pues si lo quisieseis hacer como algún esquema, pues se podría hacer como el esquema del estado razón estado, porque esto al final es como si fuese la cantidad inicial y la cantidad final. Y esta sería o el estado transformación estado, si lo queréis ver así, en el aditivo. Lo que pasa es que eso, en el estado transformación estado es un problema aditivo y este es multiplicativo, es una multiplicación. Pero bueno, podríamos representarlo así, si quisiéramos, ¿no? Y esta sería la cantidad inicial. Aquí habría que poner el índice de variación y aquí el final. Y si se producen, ya digo, varios aumentos o varias disminuciones, pues habría que hacer por varias partes al esquema, y esto sería una cantidad inicial, y esto se podría decir que es una cantidad intermedia, y esta sería ahora la final, y entonces no habría un índice de variación solo, sino que tendríamos un índice de variación 1 y un índice de variación 2. Entonces, hacer esto con varios aumentos o disminuciones es lo mismo que si hacemos un índice de variación total, que sería básicamente el saber o el averiguar qué cambio ha habido desde el principio hasta el final. Y esa variación total, pues sería un índice de variación total que se calcularía precisamente
Pues multiplicando el índice de variación total se calcula multiplicando el índice de variación del primero por el índice de variación del segundo. Y si hay un tercero, pues por el tercero y así pues con todos los que hubiese. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros para calcular los aumentos y las disminuciones porcentuales. Que si os queréis ayudar de un esquema, de este esquema, pues para hacerlo, pues perfecto, porque no... o sea, os puede incluso facilitar lo que es el entendimiento del problema, ¿no? Pues bien, con todo esto, el ejercicio decía que si un artículo de 10 euros ha sufrido dos aumentos sucesivos en el precio, el primero de un 5%, con lo cual aquí habría un índice de variación 1 de un 5%, es decir, de un aumento del 5%, que ya he dicho que es lo mismo que hacer 1 más el 5%, que es 0,05, es decir, 1,05, pues este es el primer índice de variación, 1,05. Y el segundo es un aumento del 15% con respecto al precio aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de 10 pasará a valer una cantidad y esa cantidad se le va a aplicar luego un segundo aumento del 15%, este va a ser el índice de variación segundo, que como es del 15%, pues tiene que ser pues 1 más 0,15, que es 1,15. Luego esto sería 1,15. Y aquí tendríamos, por tanto, el valor final. Este es el valor inicial, 10 euros, y este es el final. Me pregunta que cuál ha sido el incremento total del precio en porcentaje y cuál es el valor, ¿vale? Entonces, el incremento total del porcentaje es el aumento total y ese aumento total es el índice de variación total. El índice de variación total he dicho que se calcula pues multiplicando todos los índices que haya habido. Y en nuestro caso tenemos un primer índice que es 1,05 y un segundo índice que es 1,15. Luego 1,05 y 1,15, pues me sale 1,2075. Este es el índice de variación total, que se podría decir que es el incremento total, pero me pide que lo exprese en porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que si esto es 1,2075, el hecho de que tenga aquí delante un 1 es porque ha aumentado. ¿Y cuál va a ser el porcentaje si esto tiene 4 cifras? Pues las dos primeras son la parte de delante del porcentaje, 20,75. Este sería el aumento porcentual, ¿vale? Cuando me quede un índice de variación que sea de tipo 1 con algo, pues ese algo es el porcentaje y si lo que queréis es expresarlo en porcentaje, pues se multiplica por 100, que es básicamente mover la coma pues dos posiciones, lo que he comentado antes, ¿no? 20,75 sería en este caso el aumento y luego para calcular el valor podéis hacer dos cosas, o ir calculándolo poco a poco según el esquema que he pintado, es decir, 10 por 1,5 me sale 10,5 euros, es decir, si aumenta un 5% y valía 10 euros, pues va a pasar a valer 10,5 y ese 10,5 si aumenta un 15% ahora, pues sería multiplicar 10,5 por 1,15. Y 10,5 por 1,15, pues me daría de resultado 12,075, que sería pues 12 euros con, si redondeamos a los céntimos, pues sería con 8 céntimos, ¿no? Porque el 75 milésimas no tiene sentido hablando de precios, ¿no? Pues serían 12 euros con 0,8. Ese sería el valor y el porcentaje pues sería este de aquí. ¿Vale? O sea que al final los problemas de porcentaje, que normalmente suelen ser o de aumento o de disminuciones, pues se harían de esta manera. ¿Vale? Y voy a hacer uno más y lo voy a dejar aquí, que es acerca de los tipos de descuento que os podéis encontrar en un supermercado, que sería algo así. Lo hago rápido.
y lo dejamos aquí. Mira, tenéis 4 ofertas, ¿vale? Tenéis 4 ofertas, una oferta A, una oferta B, una C y una D. La oferta A es 3×2, es decir, pago 2, pero me llevo 3, ¿vale? Este problema yo os recomiendo, por ejemplo, que lo hagáis dándole un valor a un producto. O sea, imaginaros que esto lo voy a aplicar a un producto y entonces os voy a decir que el producto os cueste 100 euros. ¿100 euros por qué? Porque es más fácil trabajar con 100. Con lo cual, si son 3 productos los que me voy a llevar, pero solamente voy a pagar 2, la idea es que según la primera oferta, pues como me estoy pagando 2 y cada producto vale 100 euros, pues estaríamos pagando 200 euros por 3 productos. Con lo cual, si queremos calcular la unidad, es decir, lo que me cuesta un solo producto, pues dividiendo los 200 euros que he pagado entre los 3 productos que me llevo, pues me sale 66,67, si redondeo, euros el producto. ¿Vale? Y este sería el precio de cada artículo, se puede decir, en la primera oferta. La segunda oferta tiene una rebaja del 50% en la segunda unidad. Es decir, que está comprando 2 productos, el primer producto lo va a pagar completamente, 100 euros, pero el segundo, como tiene una rebaja del 50%, que sería la mitad de 100, es decir, 50, pues en el segundo pagaría solo 50 euros. Luego realmente le costarían los 2 artículos 150 euros, pero en este caso pues me estoy llevando esos 2 productos, 2 artículos. Luego, si dividimos 150 entre 2 artículos, ¿qué me sale? Pues me sale 75 euros cada artículo, cada producto. Luego, de momento, la primera oferta es mejor que la segunda porque los artículos me están saliendo más baratos. El tercero, que es un 4×3, es decir, pago 3 y me llevo 4, estoy pagando 3, con lo cual estoy pagando 300 euros por 4 artículos, 4 productos. Luego, este caso en concreto, esta oferta en concreto, haría que pagásemos por cada artículo 75 euros también. Luego es la misma oferta que la de la segunda unidad al 50%. Y luego tenemos una tercera, que sería la D, que es que la segunda unidad va a estar al 70%, con lo cual ahora la primera unidad tendríamos que pagarla completamente, pero la otra, si está rebajada un 70% y el producto cuesta 100 euros, pues la segunda me está costando solamente 30 euros. Porque el 70% de 100 son 70 euros, si me rebajas 70 euros me cuestas 30, ¿no? Con lo cual estoy pagando 130 euros por 2 artículos y entonces pues me costarían esos 130 euros, pues 65 euros el producto. Con lo cual, de todas las ofertas, pues esta sería la más económica porque el artículo me costaría más barato. ¿Vale? O sea que la rebaja del 70%, la segunda unidad, sería la más correcta, ¿no? Este problema lo he hecho porque primero está mezclando por un lado rebajas porcentuales, que yo aquí lo he aplicado con respecto a 100 euros, por ponerlo de alguna manera, que creo que así se ve más claro y demás, pero esto se podía haber interpretado con fracciones también, se podría haber hecho con fracciones, incluso en la rebaja del 50%, acordaros que sería una disminución del 50%, que sería 1 menos 50%, que saldría por 0,50, mientras que una rebaja del 70% sería 1 menos 0,70, que sería 0,30. De ahí que pues en uno hayamos pagado 50 euros, perdón, y en el otro hayamos pagado 30, pues porque como era con respecto a 100, pues he pagado esas cantidades. Esperamos que hubiese sido más cómodo para vosotras verlo así. A partir de un solo producto que valga 100 euros, pues vais averiguando cuáles son los precios de cada uno. Y de esa manera, pues lo sacáis.